rompe, claro, se tiene que hacer cargo ya penalmente aparte. Entonces, eventualmente, si no tuviera el deudor, va a poner como depositario a una persona que esté en la casa, ¿ah? Y si no hubiera nadie en la casa, como por ejemplo se hubieran ido de vacaciones, ya acuérdense que esto es con orden de allanamiento, entonces entran, se puede poner como depositario a un tercero. Pero se le lleva las cosas a él porque bueno, depende del caso, por eso digo, cuando hay información de que la persona puede llegar a hacer desaparecer las cosas, o bien, a lo mejor supongamos que es un inmueble que está medio abandonado, o la persona dio X dirección, ¿cierto? Como que vivía ahí, hizo fin, pero no está, ahí el inmueble parece medio abandonado, puede solicitarse además el secuestro. Pero en la normalidad de los casos, en realidad ya el secuestro se realiza, se efectiviza cuando se van a ejecutar, no antes. La persona, si está ahí, puede impedir el embargo depositando judicialmente el monto de la deuda. Entonces, en esos casos, no va a quedar trabada la medida. Por ejemplo, si van con un martillero, el martillero va a decirle cuál es la cuenta donde hay que depositar, que la cuenta que tiene juzgado para esa causa, entonces se deposita ahí y para pedir el levantamiento de la medida. Bueno, entonces esto es con relación a lo que sería el embargo. ¿Qué pasa con otro tipo de medidas cautelares? Hay la inhibición, como les decía, la inhibición no es una medida sobre un bien, sino que es una medida de carácter personal que de todas formas sí se registra, sí queda registrada en el registro general de la provincia, en la sección anotaciones personales. Esta medida puede ser subsidiaria cuando no se encuentra ningún bien a nombre de la persona. Por ejemplo, se solicita informe de dominio a nombre de esta persona. Resulta que no hay nadie, no hay nada que esté a nombre de esta persona, entonces se pide inhibición. O complementario. Se traba el embargo y a su vez se pide una inhibición. ¿Para qué? Para el caso de que si llegara a ingresar algún bien a nombre de la persona, queda automáticamente afectado a la garantía. Y de la misma forma, si luego vendiera un bien, aunque no figurase registrado y el acreedor se enterara, por ejemplo, una obra de arte, se enterase que esto sucede, solicitar la nulidad de esa venta porque ya hay una anotación personal a nombre de esta persona. Profesor, que la inhibición no recae solamente sobre bienes registrables. No, por eso no recae sobre bienes registrables. Es una anotación personal. Pero no afecta a los terceros buena fe, ¿eso? ¿De qué? Y porque un comprador, supongo, de justamente sobre arte, ¿cómo vas a saber si tiene una inhibición? Bueno, pero ahí está la inhibición está registrada. Es una inhibición general de bienes. Es como el boletín oficial, por ejemplo. Si la inhibición está registrada, Sí, se presume que todo el mundo lo sabe. o por lo menos antes de hacer una operación así, pregunten. Porque es un registro de anotaciones personales. No es tan así que es de anotaciones personales que si algún tercero encuentra un bien inmueble, no otorga la inhibición prioridad sobre el embargo.
Es decir, ¿por qué? Porque es subsidiaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Yo supuestamente da una inhibición porque no hay ningún bien inmueble. Luego se encontrará otro. Se encuentra un bien inmueble o ingresa un inmueble y ahí nomás tiene un acreedor y traba un embargo sobre ese bien. Como la inhibición lo que impide es disponer de ese bien, el embargante ya constituye un gravamen antes de que llegue el otro embargante. que llegue el otro. Con los embargos, ¿qué pasa? El embargo tiene prioridad frente a un acreedor privilegiado o no. Si se ha resuelto en el caso malvinchino por el TCJ que sí se genera no un privilegio, sino una preferencia en el tiempo, ¿ah? Una preferencia en el tiempo, pero solamente entre acreedores del mismo rango. O sea, primero de Entre acreedores, claro, entre acreedores del quirografarios. Entonces, supongamos que yo trago una medida cautelar, viene otro, traga otra, y resulta que ese otro ejecuta más rápido. Como yo trabé el embargo primero, cobro primero, pero siempre y cuando sean acreedores quirografarios. Si yo trabé el embargo, claro, por más que el otro lo haya trabado después, si como tiene un privilegio, primero cobra el privilegio y después el otro. Obviamente que siempre y cuando el derecho a esto se haya ejercido. ¿Esto qué significa? Que si hay una ejecución y la ejecución está comunicada al primer embargante, por ejemplo, pero el primer embargante no plantea la tercería de mejor derecho, lo lamento. No es que de oficio le van a estar transfiriendo el monto de su crédito al otro expediente, a la orden de juez donde se tramite el otro expediente. No. ¿Qué se hace? Vieron que yo les dije que cuando se va a subastar, antes hay que ver cuál es la situación registral del bien. O qué información tengo de otros acreedores. Entonces, supongo que yo estoy por subastar, el juzgado tiene que informar a todos los otros juzgados en donde figura en el registro que hay anotados embargos o una hipoteca. Si hay una hipoteca, le tengo que notificar al acreedor hipotecario, aun cuando no haya iniciado un juicio. Si, por ejemplo, hasta el fisco, como tiene privilegios sobre los bienes, de ejecutar por los impuestos, le tengo que notificar que ese bien va a ser ejecutado para que inicie la tercería de mejor derecho. Entonces, las notificaciones son para que las que tienen algún privilegio, alguna prioridad de cobro, ya sea con relación al acreedor ejecutante o para después cobrar el producido de ese mismo bien antes de que se devuelva el remanente al deudor, tienen que comparecer ante el juzgado, digamos, en lo que sería la ejecución y ejercer ese derecho, porque si no lo ejercen, el hecho de que les haya sido notificado no implica, por eso les digo que después se va a distribuir la plata de oficio. ¿Queda claro eso? Así que, por ejemplo, puede pasar que haya notado el juzgado sabe que hay, se ha dejado registrado, se ha hecho la anotación sobre un embargo, sobre un crédito. Entonces se avisa al otro juzgado de esa situación para que dé constancia en el expediente. Si se va a ejecutar, se comunica esa situación para que el otro acreedor comparezca a la ejecución y ejerza la tercería del mejor derecho. Si no, por eso digo, en ese sentido,
estén atentos si les notifican de otro lado que hay una ejecución para poder ejercer la tercería. Porque si no la ejercen en la tercería, bueno, chao, es como que renuncian a cobrar de ese bien. Después tendrán que trabar el embargo sobre otro bien. En el Sí. SAT te avisan de la situación del bien que se Claro. pasa. Claro, el juzgado que va a ejecutar tiene que hacer todas las notificaciones antes de ejecutar de todo lo que hay registrado con relación a ese bien. Si hay una hipoteca, al acreedor hipotecario. Si hay 3 embargos en 2 juzgados y 3 o 4 juzgados distintos, a cada juzgado le tiene que decir, oiga, vamos a ejecutar, para que ellos vean si ejercen o no su derecho en esa ejecución. Porque todos los otros embargantes, si son quirografarios, después, si hay algún remanente, pueden cobrar como prorrata. Si no, eso se devuelve, si hay un remanente, se devuelve al deudor. Bueno. Otra medida cautelar es la anotación del ITIS. La anotación del ITIS importa simplemente dejar una constancia registral de una acción que podría dar lugar a un cambio en la situación registral del bien. Por ejemplo, una división de condominio. Por ejemplo, algún cuestionamiento con relación de una servidumbre, en relación a un bien, o la discusión sobre si un bien tiene un fruto o no constituido, cualquier, digamos, planteo sobre un usufructo que tenga constituido, que diga no, ese usufructo se extinguió, ese usufructo caducó, o entre el usufructuario y igual. Cualquier, por ejemplo, otra situación que se puede dar y que por ahí común, nosotros nos pasó, por ejemplo, en el barrio, un caso en donde la persona que había vendido el barrio había vendido un proyecto de barrio en 2 etapas. Entonces, hace una etapa y la otra etapa que queda sin hacer, un buen día sale la noticia de que en realidad no iba a lotear esa parcela, como se había comprometido, sino que le iba a vender a una institución religiosa para que hiciera ahí como un rental, una casa. Bueno, ¿qué pasó? Se trabó una medida cautelar justamente con una acción de daño tenido, con una medida cautelar de anotación del ITIS. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se pretendía hacer? Lotear. No lotear, perdón, estaba comprometido en lotear, lo que se quería hacer es no lotear y venderlo directamente a un tercero. Entonces, siempre recuerden que esa medida lo que impide es que cambie la situación registral de ese bien, digamos, en cuanto a su constitución. No, esa anotación no implica que el bien se va a ejecutar, sino que ese inmueble o puede ser dividido, o si está loteado unido, o si hay una discusión sobre una servidumbre, desmembrarse así, hacer tasar una servidumbre por un lado. ¿Puede ser de evicción? ¿En un caso de evicción? No, porque en el caso de evicción no cambia. ¿De qué? ¿En la evicción de qué? ¿De un caso en donde se hubiera vendido a otra persona? Claro. ¿O qué caso de...? Sí, un inmueble, por ejemplo. Un inmueble vendido a otra persona, o sea, hay una doble venta. Sí, ahí en ese caso sí. Claro. Ahí en ese caso sí. O sea, lo único que hace es declarar que el bien litigioso. Claro, que viene litigioso, está en litigio. ¿Qué hace? ¿Impide la transferencia? No. Pero usted sepa que si compra ese bien está en litigio. Si ese bien queda a nombre de la persona a la cual usted le compró, bueno, fantástico, todo bien, no pasa nada. Sí, pero si después eso
se desmembra o en realidad pertenecía a otro, lo lamento mucho. Y después realicé la consulta nueva. Es para publicidad, ¿no? Claro, justamente, es para publicitar que ese bien es un bien litigioso. Entonces ese es el objetivo. No es ejecutar de esa medida cautelar. De esa medida cautelar yo no voy a poder ejecutar con esa medida cautelar. Para poder ejecutarla voy a tener que traer un embargo, porque para ejecutar algo tengo una deuda. Acá no hay ninguna deuda. O sea, no me interesa a mí ejecutar el bien, sino que lo que interesa es que ese bien permanezca de esa manera o cambie su situación del modo que lo quiero, pero no es que quiero ejecutarlo y venderlo a ese bien. Otra medida es la intervención. La intervención que tenemos intervención de caja, que se llama la intervención recaudadora, tenemos intervención informante, en donde se pone un veedor, y tenemos intervención de la administración. Normalmente la intervención de la administración es la más excepcional, porque importa introducirse o meterse en facultades que hacen al manejo del negocio de una persona, cuando yo en realidad tengo una creencia nada más, ¿no es cierto? Por eso son sobre todo muy usadas cuando hay un concurso, una quiebra, pero no en el caso de civiles, de situaciones civiles y comerciales, son más excepcionales que las intervenciones de la administración. Puede darse, por ejemplo, en los casos de sucesorios, que hay alguno de los herederos que administra mal, y hay en el medio una demanda de rendición de cuentas, entonces dicen todos los organismos de los herederos, dicen no, quiero que venga un tercero que administre, que sea el que intervenga la administración, porque acá estos dos hermanos se están quedando con plata, entonces para ese tipo de casos. La intervención del informante es simplemente el encargo a un tercero de que comunique al tribunal determinadas situaciones, de determinadas cosas, que puede ser con relación a una administración o con relación a un inmueble, o ingresos que tengan un negocio, pero no se inmiscuye nada, simplemente observa e informa. Y la otra situación es la intervención de caja, que es la intervención recaudadora. En esos casos, lo que se ordena es que una persona que va a ser el interventor, todos los días de la caja, de los ingresos de un negocio, saca hasta el 20%, porque ese es el límite de los ingresos brutos, y lo deposita en una cuenta que va a estar a la orden del juzgado. Todas estas intervenciones tienen la característica de que tienen interpretación restrictiva en cuanto a las facultades del interventor, o sea, siempre si hay una duda que se puede o no puede, en realidad no puede, y son excepcionales. Salen siempre por auto, no así las otras medidas que son simplemente con decreto, y en ese auto previamente sortea, no sé si tiene que sortear quién va a ser el interventor. Puede hacérselo de común acuerdo entre acreedor y deudor. Y lo que se va a hacer es nombrar a esa persona luego tiene que hacer lo que se llama el discernimiento de cargo, que es comparecer, aceptar el cargo de intervención y jurar que va a desempeñar las obligaciones establecidas en ese auto interlocutorio con honestidad, buena fe, de forma imparcial, y rendir cuentas al terminar la gestión. En ese auto tiene que salir cuál es la modalidad de rendición de cuentas
cuentas parcial y cuál va a ser la final, cuáles son las facultades que tiene, cuáles son las limitaciones que tiene. Y con respecto a los honorarios no hay un monto fijo, sino que una vez que el interventor rinda cuentas, se va a determinar en función del éxito, que depende de la gestión, cuáles son las utilidades que ha logrado recaudar, si ha sido la tarea compleja o no. Bueno, digamos una serie de cuestiones que se van a valorar caso por caso. Ahora, si, por ejemplo, el interventor abusa de su función, puede ser removido perfectamente hasta de oficio, y ahí no va a tener ningún derecho a cobrar ningún honorario, o puede ser removido también por negligencia. Y en ese caso se verá si algo hizo bien, se le pagará esa parte y lo otro no. Esta medida también es excepcional y también es subsidiaria, es decir, normalmente cuando no hay otra forma de asegurar el cumplimiento de la obligación que no sea interviniendo lo que serían los ingresos de fondo percibidos diariamente. Obviamente que es una medida que afecta mucho más un embargo. Porque un embargo, bueno, está ahí hasta que no me digan que soy efectivamente el deudor, no pasa nada. Pero esto es sacar todos los días un poquito de los ingresos que tiene esa persona en su negocio. Puede también embargarse crédito. Por ejemplo, una persona que tiene rentas. Entonces yo sé que esta persona tiene renta, tiene un inmueble que alquila y recibe renta de fulano menor. Entonces se libra un oficio comunicando al deudor, es decir, a los inquilinos, que no tienen que pagar al acreedor, a su locador, sino que el alquiler lo tienen que depositar a la orden del juzgado. Una especie de pago por subrogación. En realidad no, porque no le están pagando es justamente una medida cautelar, no es que el inquilino le está pagando al acreedor, porque no, porque todavía no está dilucidada si tiene o no tiene derecho. Hasta que no haya sentencia, no hay una declaración de derecho. El pago por subrogación sería cuando viene el otro, paga en base al otro, pero porque ya lo acordamos. No se deposita. O porque, claro, pero no porque en este caso no, es fruto de una medida cautelar. Por eso es que se deposita a la orden del tribunal y no se le paga directamente al acreedor. Porque tengo que esperar, claro, tengo que esperar a que el juez diga si efectivamente es un derecho que está discutido. Bien. En el caso de embargos de cuentas corrientes o cajas de ahorro, también en estos casos se libra un oficio y este oficio sí va a papel. Se libra un oficio al banco ordenando que de los fondos que se encuentran registrados a nombre de las cuentas que se encuentran registradas a nombre de fulanito, traba embargo sobre tanta cantidad de plata y esa suma la transfiere a la cuenta del juzgado, o sea, la cuenta de ese expediente para ese juzgado. Luego tenemos la prohibición de innovar, en donde lo que se pide pues es que no se toque nada. Por ejemplo, en este caso que se pidió en la extracción de daño temido, ¿no es cierto? Podría haberse pedido una medida de no innovar, por ejemplo, pero se optó por una traba de una anotación de litis. ¿Por qué? Porque es más segura. Porque si yo traigo una medida de no innovar, si no hay nada registrado, igual iban a poder vender el inmueble
Y yo después contra el tercero no, o sea, contra el tercero no se lo podría ir. A lo sumo, que después puedo, bueno, sí, darle mi perjuicio a la urbanizadora, pero no le voy a poder decir al tercero, ay, usted ya sabía que esto no lo podía hacer, porque no está registrado. Entonces, en general, las prohibiciones de no innovar son siempre en donde implica una situación entre las partes, y no hay tercero involucrado. En el caso de que sea una cuestión que no hace a un inmueble o no hace algún cambio de titularidad o algún cambio en la situación registral de la cosa, sino hace la materialidad y sea necesario que al tercero lo sepan, se utilizan otros medios de comunicación, ya sea una publicación o una notificación específica a quien sabe, digamos, que no tiene que hacer eso. Por ejemplo, sé que X rompe claro, se tiene que hacer cargo ya penalmente, aparte. Entonces, eventualmente, si no tuviera el deudor, va a poner como depositario a una persona que esté en la casa, y si no hubiera nadie en la casa, como por ejemplo se hubieran ido de vacaciones, ya acuérdense que esto es con orden de allanamiento, entonces entran, se puede poner como depositario a un tercero. Pero se le llevan las cosas a él porque bueno, depende del caso, por eso digo, cuando hay información de que la persona puede llegar a hacer desaparecer las cosas, o bien, a lo mejor supongamos que es un inmueble que está medio abandonado, o la persona dio X dirección, ¿cierto? Como que vivía ahí, hizo pero no está, ahí el inmueble parece medio abandonado, puede solicitarse además el secuestro. Pero en la normalidad de los casos, en realidad ya el secuestro se realiza, se efectiviza cuando se van a ejecutar, no antes. La persona, si está ahí, puede impedir el embargo depositando judicialmente el monto de la deuda. Entonces, en esos casos, no va a quedar trabada la medida. Por ejemplo, si van con un martillero, el martillero va a decirle cuál es la cuenta donde hay que depositar, que la cuenta que tiene juzgado para esa causa, entonces se deposita ahí y para pedir el levantamiento se pide el levantamiento de la medida. Bueno, entonces esto es con relación a lo que sería el embargo. ¿Qué pasa con otro tipo de medios cautelares? Hay la inhibición, como les decía, la inhibición no es una medida sobre un bien, sino que es una medida de carácter personal que de todas formas sí se registra, sí queda registrada en el registro general de la provincia, en la sección anotaciones personales. Esta medida puede ser subsidiaria cuando no se encuentra ningún bien a nombre de la persona. Por ejemplo, se solicita informe de dominio a nombre de esta persona. Resulta que no hay nadie, no hay nada que esté a nombre de esta persona, entonces se pide una inhibición. O complementario. Se traba el embargo y a su vez se pide una inhibición